Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hoy nuestro tema se enfocará en el canon en la Sagrada Escritura. Hemos dicho en otros programas que el conjunto de libros bíblicos lo llamamos con la palabra canon, que significa lista. El canon de la Iglesia Católica abarca los libros del canon del Antiguo Testamento de los judíos de Palestina, que ellos lo llamaban protocanónicos, como los otros libros llamados deuterocanónicos. El canon del canon griego de los judíos que vivían en Palestina. Ambas colecciones forman juntos lo que es el Nuevo Testamento en nuestra Biblia. Repito, entonces, resulta que la Iglesia Católica abarca todos los libros que tiene el canon del Antiguo Testamento de los judíos que vivían en Palestina y que se conoce como protocanónico. Y también otros libros llamados deuterocanónicos, del canon griego de los judíos que vivían fuera de Palestina. Ambas colecciones forman junto con el Nuevo Testamento lo que nosotros conocemos como la Biblia. Es importante recordar, como lo hemos dicho, que la ley, los profetas y otros escritos que vienen a continuación han sido transmitidos por grandes lecciones que han valido a Israel una recuperación de ciencias y de sabiduría. Esto nos lo dice el prólogo del libro del Eclesiástico. O sea, vamos a recordar que la Biblia duró 1000 años en escribirse. Bueno, no digamos que se escribían todos los días y que durante 1000 años, no, sino que sus escritores sagrados, como los llamamos en algún momento, por la inspiración de Dios, escribían un libro, allá durante otro tiempo se escribía otro, o había simultáneamente en un lugar, en una región y en otra, algunos escritores sagrados escribiendo. Algunas veces hemos tenido la oportunidad de hablar con un hermano separado o de otra denominación cristiana de la Biblia y nos dicen que muchas veces algunos llaman la Biblia evangélica, la Biblia católica, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los mormones, etc. Y ya yo les he dicho que Dios no reveló Biblias para cada denominación o confesión cristiana. Al contrario, es solo una Biblia. Nosotros, esa separación o esa distancia o por qué hay una Biblia u otra, se debe precisamente a el canon que se utiliza. Por ejemplo, Dios habla hoy, la Biblia es deuterocanónica. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué son los libros deuterocanónicos? Tanto los judíos como los cristianos tenemos la Biblia. Los judíos tienen el Antiguo Testamento, que para ellos es escritura sagrada. Y ese Antiguo Testamento los cristianos también lo reconocemos, más el Nuevo Testamento. Nosotros juntamos los dos testamentos y es lo que conocemos como la Biblia completa. ¿Por qué? Porque para los cristianos el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, es la preparación para la venida del Salvador. Y en el Nuevo Testamento nosotros conocemos, como lo dijimos cuando explicamos los evangelios y toda la organización del Nuevo Testamento, pues que ahí se nos revela todo lo que es el conocimiento de la vida de Jesús. La lista de los libros de la Biblia es lo que conocemos como canon, que significa caña, vara de medir. Y después del siglo III
entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo, esta palabra pasó a designar la lista de libros inspirados por Dios y aceptados como tales por la Iglesia, en lo que se contiene la regla de la fe. No me canso de decirles y de repetirles que la Biblia no es un libro de crónicas, ni un diario, ni un cuento literario. No, la Biblia es un plan de salvación escrito por Dios, inspirando a los autores sagrados para que nosotros tengamos un plan de salvación para lograr a la verdadera vida, a la vida eterna. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.